Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de funciones implícitas trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Seno de 2x a la 3 es igual a y a la 2 por coseno de 3x a la 4. Como podemos observar, estamos frente a una función trigonométrica implícita a la cual hay que hallarle la derivada. Para proceder a hallarle la derivada, aplicamos propiedad uniforme de las derivadas de la siguiente manera. Decimos que en el miembro izquierdo de la igualdad tendríamos derivada con respecto a x del seno de 2x a la 3 es igual a la derivada con respecto a x de y a la 2 por el coseno de 3x a la 4. Como podemos observar, lo único que hemos hecho es aplicar la propiedad uniforme de la derivada tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho de dicha igualdad. Observamos que tenemos en el miembro izquierdo de la igualdad derivada del seno de 2x a la 3. Nos toca ya la derivada del seno, entonces recordamos la regla que nos permite hallar la derivada de esta función trigonométrica. Y en general sería lo siguiente: si nosotros tendríamos en general derivada con respecto a x del seno, digamos de v, esto en general es igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v. Esta es la regla que nos permite hallar la derivada del seno. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Acá en el miembro derecho de la igualdad tenemos un producto y2 por el coseno de 3x a la 4. Entonces recordemos la derivada de un producto. La regla que nos permite hallar la derivada de un producto dice en general lo siguiente: derivada con respecto a x de u por v, esto es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. Aplicamos de manera detallada, paso a paso, las dos reglas que hemos acabado de anotar. Entonces procedemos al miembro izquierdo. Tendríamos derivada del seno. Recordemos que la regla me dice que es equivalente al coseno del ángulo, que es 2x3 por la derivada del ángulo por la derivada con respecto a x de 2x a la 3. Eso es lo único que hemos hecho, aplicar la regla de la derivación de manera detallada paso a paso. Derivada del producto este sería y al cuadrado por la derivada con respecto a x del coseno de 3x a la 4 más el coseno de 3x a la 4 por la derivada de y2 por la derivada con respecto a x de y al cuadrado. Y hemos aplicado estas dos reglas de manera detallada paso a paso. ¿Qué tenemos en el miembro derecho de dicha igualdad? Que hallar la derivada de una constante por una variable. Recordemos la fórmula que me permite, o la regla que me permite hallar la derivada de una constante por una variable. Nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de c por v, siéndose una constante y v una variable. Esto va a ser igual a la constante por la derivada
con respecto a x de la variable. Apliquemos esta fórmula de manera detallada. Acá en el miembro derecho nos toca hallar ahora la derivada del coseno. Vamos a recordar esa regla para hallar la derivada del coseno. En general tendríamos derivada con respecto a x del coseno en general de v. Esto va a ser igual a menos seno menos el seno de v por la derivada con respecto a x de v. Y acá tendríamos que hallar la derivada de una potencia. Derivada de una potencia, recordemos la regla que nos permite hallar la derivada de una potencia y es la siguiente. Si tenemos en general derivada con respecto a x de a a la n siendo a una variable y n el exponente, esto va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1. Entonces vamos a aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos lo siguiente. En el miembro izquierdo tendríamos coseno de 2x a la 3, coseno de 2x a la 3 por 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 3. Esto va a ser igual a y al cuadrado por derivada del coseno. Recordemos que me dice la regla que es menos el seno del ángulo. Entonces abrimos un paréntesis porque tenemos un signo negativo, menos el seno del ángulo que es 3x a la 4. Cerramos por la derivada del ángulo, por la derivada con respecto a x del ángulo que en este caso es 3x a la 4. Bueno, vamos por esta primera parte. Ahora más el coseno de 3x a la 4 por derivada de esta variable, tendríamos 2y, haciéndolo de manera detallada, paso a paso, sería 2y a la 2 menos 1. Recordemos que como estamos derivando con respecto a y, nos toca dejar el diferencial, sería derivada de y con respecto a x. Muy detalladamente, paso a paso, estamos desarrollando cada uno de los procesos. Bueno, observamos que aquí en el miembro izquierdo de la igualdad nos toca hallar ahora la derivada de esta potencia. Ya nosotros hemos escrito previamente la regla que me permite hallar la derivada de una potencia. La aplicamos. Aquí podemos aplicar propiedad conmutativa para sacar el signo negativo. Y acá tenemos la derivada de una constante por una variable. También ya previamente habíamos escrito esa fórmula porque la habíamos necesitado, la aplicamos. Y aquí resolvemos la operación indicada en el exponente. Entonces procedemos y observamos qué nos queda. En el miembro izquierdo de la igualdad tendríamos coseno de 2x a la 3, coseno de 2x a la 3 que multiplica a 2 por derivada de esta potencia, sería entonces 3x a la 3 menos 1. Estamos haciéndolo muy detalladamente para que no haya posibilidad de error alguno. Sacamos aquí por propiedad conmutativa el signo negativo y quedaría menos y al cuadrado por el seno de 3x a la 4 por derivada de una constante por una variable aquí en esta. Tendríamos entonces, sería 3 por la derivada con respecto a x de x a la 4. Estamos haciendo los pasos muy detalladamente. Más, aquí tendríamos coseno de 3x a la 4 por 2
y a la 2 menos 1, 2y a la 1. Recuerden que el 1 en el exponente no se hace necesario colocarlo por la derivada de y con respecto a x. Y esto es lo que hemos desarrollado. Bueno. Observamos que aquí en el miembro izquierdo de dicha igualdad tenemos un producto indicado. Estos dos factores se pueden multiplicar. 2 por 3, 6. Y el exponente lo resolvemos la operación indicada. Acá tenemos que hallar la derivada de esta potencia. Ya previamente hemos escrito la regla de la derivación y acá podemos aplicar propiedad conmutativa. Entonces, hagamos esos cambios. Acá cuando resolvemos el producto aplicamos propiedad conmutativa también. Decimos 2 por 3. Tendríamos 2 por 3, 6. Aplicamos propiedad conmutativa, lo ponemos como primer factor. X a la 3 menos 1, x a la 2, que multiplica al coseno de 2x a la 3. Y esto es igual aquí a esta primera parte, este primer factor queda igual menos y al cuadrado que multiplica al seno de 3x a la 4 por que sería 3 que multiplica derivada de esta potencia. Recuerden que es 4x, haciéndolo paso a paso, ya 4 menos 1 más aquí podemos aplicar propiedad conmutativa, 2y que multiplica a coseno de 3x a la 4 por la derivada de y con respecto a x. Vea que estamos haciendo el ejercicio detalladamente, paso a paso, para que no haya posibilidad de ningún tipo de error. El miembro izquierdo inicialmente de la igualdad lo vamos a dejar tal cual como está. Y aquí en el miembro derecho tenemos un factor que resolver, las operaciones indicadas en el exponente. Y acá el segundo término del miembro derecho queda igual. Vamos a hacer ese pequeño proceso. Y ya estamos llegando al final de dicho ejercicio. 6x al cuadrado por el coseno de 2x a la 3 es igual a, aquí decimos 3 por 4, 12. 12 positivo por el negativo sería menos 12. Hacemos propiedad conmutativa. Menos 12x a la 4 menos 1, x a la 3 por y a la 2. Aquí hicimos aquí propiedad conmutativa que multiplica a qué? Al seno de 3x a la 4. Seno de 3x a la 4. El segundo término del miembro derecho, que es este, queda totalmente igual, más 2y que multiplica al coseno de 3x a la 4 por la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Muy sencillo el ejercicio, ya que lo hacemos detalladamente paso a paso. Analizamos qué tenemos en el ejercicio. Nosotros podemos observar que aquí en el miembro derecho de la igualdad tenemos el segundo término como este, vinculado el diferencial derivada de y con respecto a x. Podemos pasar este segundo término al miembro izquierdo de dicha igualdad. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque siempre se acostumbra a que queda la derivada de y con respecto a x en el miembro izquierdo de dicha igualdad. Entonces hagamos esta transposición de término hacia allá. Y el término que tenemos en el miembro izquierdo, toda esta expresión que está en el miembro izquierdo la pasamos al miembro derecho con signo contrario. Al igual que esta, está con signo positivo, pasa con signo negativo toda esta expresión. Entonces procedamos. Y quedaría de la siguiente manera. Menos 2y
quedaría menos 2y que multiplica al coseno de 3x a la 4 menos 2y por el coseno de 3x a la 4 por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Este término queda totalmente igual, menos 12x a la 3, toda esta expresión igualitica, y al cuadrado por el seno de 3x a la 4. Y esta expresión que está en el miembro izquierdo con signo positivo pasa con signo contrario. Entonces tendríamos aquí menos 6x al cuadrado, 6x al cuadrado por el coseno de 2x a la 3. Coseno de 2x a la 3. De 3 no quedó muy bien. Coseno de 2x a la 3. Entonces lo que hemos hecho ahí es unas transposiciones de términos para poder ir ajustando ya lo que viene en el ejercicio. Observamos que en el miembro izquierdo de la igualdad, toda esta expresión multiplica la derivada de y con respecto a x. Nos indica un producto. Nosotros estamos hallando derivada de y con respecto a x, por lo tanto podemos hacer transposición de toda esta expresión en el denominador del miembro derecho de dicha igualdad. Entonces procedamos y nos quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a poner la línea divisoria y en el numerador tendríamos entonces toda esa expresión tal cual como menos 12x a la 3 que multiplica a y cuadrado por el seno de 3x a la 4 menos 6x a la 2 por el coseno de 2x a la 3. Y toda esta expresión pasa dividiendo, quedaría entonces acá dividiendo como menos 2y que multiplica al coseno de 3x a la 4. Coseno de 3x a la 4. Bueno, nos damos cuenta que aquí en el numerador de esta expresión es posible factorizar esta expresión. Entonces, para poder hacer esa factorización vamos a borrar inicialmente esta parte del tablero para poder abrir espacios. Ya estas fórmulas o reglas no las necesitamos. Borremos aquí y procedamos a dividir el tablero y a factorizar para tener de esta manera dicho resultado. Tenemos entonces derivada de y con respecto a x. Tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a poner lo que es la línea divisoria. Y aquí vemos que tenemos en el numerador 12x3 y acá tenemos 6x2. Damos cuenta entonces que 6x2 va a ser factor menos 6x2 menos 6x2 es factor de x a la 1 de 2x a la 1 o 2x simplemente, factor de 2x y2 2x y2 por el seno de qué, de 3x4 3x a la 4 sería más
Tenemos el signo negativo dentro, el signo negativo me afecta. Sería más, sacamos 6x2 que adentro de coseno de 2x3. Coseno más coseno de 2x a la 3. Y en el denominador tendríamos menos 2y, que multiplica a coseno de 3x4 a coseno de 3x a la 4. Acá cerremos el paréntesis mayor, indica que estamos factorizando. Y podemos observar entonces ahora en el numerador. Tenemos un signo negativo en el numerador y un signo negativo se cancelan. Recuerden que menos entre menos da más. Y acá tendríamos 6 entre 2 sería 3. Sería 6 entre 2, quedaría 3 en el numerador entonces. De esta manera tendríamos el resultado de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a pasar a la línea divisoria. Sería igual a que a 3x2, 3x a la 2, que multiplica a 2x, 3x a la 2 que multiplica a 2x y a la 2 por el seno de 3x a la 4 más el coseno de 2x a la 3 sobre, quedaría en el denominador y que multiplica a coseno de 3x a la 4. Vea que queda una expresión bien bonita y este sería entonces el resultado. Como es nuestra costumbre, vamos a encerrarlo en una cuadrícula rectangular o en una cuadrícula para poder resaltar dicho resultado. Bueno, entonces observamos que este es el resultado que nos ha dado dicho ejercicio. Vea que lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y de esta forma hemos encontrado dicho resultado. Una respuesta un poquitico larga, pero al fin y al cabo es la respuesta del ejercicio. Hemos desarrollado todos los procesos necesarios y hemos llegado al final. Como siempre, aquí en la parte derecha fuimos tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que nos permitieron ir aplicándolas en el proceso del ejercicio. Ya la borramos dado que necesitábamos el espacio. Muy bonito el ejercicio. Cada vez estamos apretando un poquitico más el grado de complejidad de los mismos. Eso es lo que se requiere para poder ir adquiriendo la destreza necesaria en dichas temáticas. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.